¿Alguna vez te has sentido en la cima, con todos tus logros a la vista, pero aún así, un vacío inexplicable te carcome por dentro? Muchos hombres dedican su vida a la disciplina, al enfoque implacable y al trabajo duro, creyendo que con eso basta. Controlan su agenda, sus hábitos, su mente. Pero esa paz duradera, ese sentido profundo, simplemente no llega. Yo mismo lo viví, hasta que descubrí la verdad más poderosa de todas. Quédate hasta el final para entender por qué. Y si te resuena, suscríbete para no perderte las claves de una vida realmente plena. Recuerdo los días en que mi vida era un torbellino de actividad implacable. Me levantaba antes del amanecer, mi agenda cronometrada al minuto, cada hábito optimizado para la máxima eficiencia. Creía ciegamente en el poder de la voluntad, en la lógica férrea, en la convicción de que si controlaba cada variable de mi existencia, el éxito sería no solo inevitable, sino una manifestación natural de mi esfuerzo. Mis días estaban saturados de metas, reuniones, proyectos ambiciosos. Leía sin parar, aprendía nuevas estrategias, buscaba la fórmula perfecta para la productividad y el crecimiento personal. Y, en la superficie, funcionaba. Mis negocios prosperaban, mis finanzas crecían. La gente me buscaba por mis conocimientos sobre cómo alcanzar cualquier objetivo. Externamente, era la imagen del triunfador, el hombre que había forjado su propio destino a base de pura garra y determinación. Miraba mis logros y sentía una punzada de orgullo, una satisfacción momentánea. Pero, justo detrás de esa fachada de éxito rotundo, acechaba una sombra persistente, una sensación indescriptible de incompletitud, como si una parte esencial de mí mismo estuviera en silencio, clamando por algo que no encontraba en ninguna de mis agendas ni en mis conferencias. Fue una época extraña. Estaba en la cima de mi juego, logrando cosas que muchos solo soñaban. Mis colaboradores me admiraban, mi reputación crecía, pero al caer la noche, en el silencio de mi propio hogar, ese vacío se hacía más grande. No era tristeza, no era depresión en el sentido clínico, era algo más sutil y a la vez más profundo. Una quietud del alma que no descansaba, una inquietud constante, como si mi espíritu estuviera hambriento, a pesar de que mi mente estaba completamente alimentada y mi cuerpo al máximo rendimiento. ¿Cómo era posible? Había aplicado cada principio de autodisciplina, cada técnica de enfoque mental, cada estrategia de trabajo duro que conocía. Lo había hecho todo. Y aún así, la promesa de una paz verdadera, de un propósito que resonara hasta lo más hondo de mi ser, se me escapaba como arena entre los dedos. Me obsesionaba con el control. Creía que si podía dominar mi entorno, mi tiempo, incluso mis propias emociones, entonces la vida se doblegaría a mi voluntad. Y en muchos aspectos, lo logré. Construí imperios, alcancé cumbres profesionales, pero, con cada logro, la cima se sentía más solitaria, la victoria más efímera. Descubrí que el éxito puramente material, el que solo se mide por números y reconocimiento, tiene una fecha de caducidad emocional. Al principio te llena de euforia, te da una inyección de ego que te impulsa a más, pero esa inyección se disipa, y el cuerpo pide una dosis mayor, una meta más ambiciosa, un aplauso más ruidoso. Y así, entras en un ciclo agotador de perseguir validaciones externas que nunca terminan de llenar el pozo interno. Era como construir una torre altísima, ladrillo a ladrillo, con una ingeniería impecable, pero sin una cimentación profunda. La torre lucía imponente. Se alzaba por encima de todas las demás, pero al primer vendaval, al primer terremoto inesperado, uno se daba cuenta de su fragilidad inherente. Eso me pasaba a mí. Un día, una crisis en los negocios. Otro, un desafío personal que no podía resolver con mis diagramas de flujo. Y ahí, mi fuerza, mi lógica, mi control se revelaban como insuficientes. Sentía la desesperación, la impotencia, la frustración de ver que mis planes,
por muy bien trazados que estuvieran, podían derrumbarse por factores que estaban totalmente fuera de mi alcance. Y en esos momentos de vulnerabilidad, ese vacío interno se expandía, me envolvía, me hacía cuestionar el sentido de todo lo que había construido. Me preguntaba, ¿para esto tanto sacrificio? ¿Para sentirme así de expuesto, así de incompleto, a pesar de tenerlo todo? Era una paradoja cruel. Cuanto más me esforzaba por tener el control absoluto, más me daba cuenta de la ilusión de ese control. La vida es incierta por naturaleza. Hay puertas que, por más que empujes con todas tus fuerzas, simplemente no se abren. Hay caminos que parecen correctos, que prometen grandes recompensas, pero que, al final del trayecto, te dejan en un desierto de desilusión. Y en esos momentos, el hombre que camina solo, el que confía únicamente en su propia fuerza, es el que colapsa. No porque sea débil, sino porque su base era incompleta. Comencé a observar a otros hombres exitosos a mi alrededor. Algunos, al igual que yo, mostraban signos de esta misma inquietud. Grandes fortunas, familias aparentemente perfectas, pero una mirada que revelaba cansancio, una falta de chispa genuina. Otros, sin embargo, parecían llevar una paz que trascendía las circunstancias. Su éxito era evidente, sí, pero no era la fuente de su alegría. Era el resultado de algo más profundo, una serenidad que no se tambaleaba con los altibajos del mercado o las crisis personales. ¿Cuál era su secreto? La respuesta no la encontré en más libros de estrategia ni en seminarios de productividad. La encontré, lentamente, casi a trompicones, en un lugar que mi lógica autosuficiente había relegado a un segundo plano. La conexión con algo más grande que yo. Me había perdido en la trampa de la autosuficiencia, creyendo que la cima era el destino, que el control era la virtud suprema. Y sí, la disciplina y el trabajo duro son herramientas poderosas, indispensables. Son el motor que te impulsa. Pero un motor sin una brújula precisa, sin un propósito que trascienda lo temporal, solo te lleva a una velocidad vertiginosa, hacia un lugar que no te llena, que no te satisface en lo más profundo. Mi alma estaba hambrienta, no de logros, sino de significado. Mis metas eran ambiciosas, pero carecían de un propósito eterno. Y esa era la pieza faltante, el eslabón perdido en mi búsqueda incansable del éxito. Me di cuenta de que mi ambición, por muy noble que pareciera, necesitaba una dirección más elevada, que mi voluntad, por firme que fuera, necesitaba humildad, que mi mente, por brillante que creyera ser, necesitaba una guía que superara mis propias limitaciones humanas. No se trataba de religiosidad vacía, ni de rituales sin sentido. Se trataba de una alineación fundamental, de reconocer que el universo no giraba solo alrededor de mi esfuerzo, de mi control, de mi ingenio. Había un orden más sabio, una fuerza más alta, una visión más amplia. Y cuando esa verdad empezó a calar en mí, la perspectiva cambió de forma radical. Me di cuenta de que muchos hombres, sin saberlo, construyen su vida sobre arena. Intentan llenar el alma con cosas que no tienen la capacidad de saciarla. Persiguen el estatus, el dinero, el reconocimiento como si fueran el elixir de la felicidad, y cuando los alcanzan, descubren que la sed persiste, que el eco de la soledad sigue resonando en sus adentros. Y es que el alma no se sacia con cifras, ni con trofeos, ni con el aplauso fugaz de la multitud. El alma anhela algo que esté por encima de todo eso, algo que le dé raíz, que le dé sentido inquebrantable. Y es por eso que, a pesar de todos los logros visibles, el hombre autosuficiente puede sentirse más vacío que nunca, porque ha invertido toda su energía en construir hacia afuera, olvidando por completo la edificación interna, la que realmente sostiene todo lo demás. Pero llegó un momento, después de tanta búsqueda infructuosa, en que la verdad empezó a revelarse, no como un relámpago, sino como el suave amanecer de un nuevo día. Aquella paz que observaba en otros,
esa serenidad inquebrantable, no venía de una estrategia de negocios más astuta o de un hábito de productividad mejor diseñado. Venía de una fuente completamente diferente. Una fuente que mi lógica y mi ego habían ignorado, o peor aún, relegado a los dominios de lo espiritual y por lo tanto menos práctico para el mundo de los negocios. Me refiero a poner a lo divino en el centro de la existencia, no como un adorno de fin de semana, ni como un amuleto para la buena suerte, sino como el cimiento sobre el cual se construye absolutamente todo. Al principio, esa idea me parecía casi contraintuitiva para un hombre de negocios, un estratega como yo. ¿Cómo podía la fe, algo tan intangible, ser más poderosa que mi disciplina de hierro o mi capacidad analítica? Mi visión era estrecha, enfocada en lo que yo podía ver y medir. Creía que la fortaleza residía en el control absoluto que yo ejercía, pero la vida me estaba demostrando, dolorosamente, que mi fuerza era limitada, que mi control era una quimera, y que mi visión era sorprendentemente corta. Descubrí que integrar la sabiduría de lo superior en el núcleo de mi vida no era una señal de debilidad, como había temido. Era, de hecho, la fuente de una fortaleza interna que no conocía. No se trataba de rendirse a la pasividad, sino de alinearse con una inteligencia suprema que trasciende cualquier cálculo humano. Esta conexión no es un accesorio espiritual que se añade a la vida. Es el eje central que lo reordena todo. Cuando permití que esta perspectiva anclara mis decisiones, mi enfoque se transformó. Ya no decidía impulsado por la emoción, por la presión del momento, o por el ego que siempre busca la validación externa. Ahora, mis determinaciones se filtraban a través de una lente de sabiduría, de claridad, y de una visión que iba más allá de mi propio beneficio. Consultaba, escuchaba con una atención renovada, y evaluaba no solo lo que era conveniente, sino lo que era verdaderamente justo, lo que era correcto en un sentido universal. Y esa forma de operar, ese nuevo sistema de valores, con el tiempo, me convirtió en un individuo más confiable, más estable, un hombre que no se doblega ante los vientos cambiantes de la adversidad, porque su estructura no está construida sobre arena, sino sobre una roca inamovible. Esta redefinición del poder es crucial. Antes, mi poder era una energía que se agotaba, que dependía de mi salud, de mi estado de ánimo, de mi constante esfuerzo. Ahora, entendía que mi fuerza podía anclarse en una energía eterna, en una fuente que nunca cesa, que no depende de mis fluctuaciones. Mis decisiones se volvieron más limpias, más directas, menos susceptibles a las distracciones y a los ruidos del mundo. Mi vida, en su conjunto, comenzó a alinearse, porque al poner a Dios en primer lugar, todo lo demás, mágicamente, encontraba su sitio. No era que los problemas desaparecieran, sino que mi capacidad para enfrentarlos, para entenderlos y para atravesarlos, se magnificaba de una manera que nunca antes había experimentado. Había encontrado una brújula que nunca fallaba. Además, esta alineación transformó radicalmente mi concepto de éxito. El mundo me había enseñado a medirlo por lo que lograba, por la acumulación de bienes, por el tamaño de mi influencia, por los aplausos que cosechaba. Pero cuando la dimensión espiritual se integró, mi visión se expandió. Ahora, el éxito ya no se trataba solo de lo que conseguía externamente, sino de lo que construía dentro de mí. Dejé de vivir para impresionar a los demás y comencé a vivir para servir, para aportar un valor genuino que trascendiera las etiquetas superficiales. La competición con el mundo perdió su sentido. En su lugar, me alié con mi misión, con un propósito que resonaba profundamente en mi espíritu. Y esto no me hizo débil, al contrario, me hizo intachable, me dio una paz que no estaba condicionada por los resultados efímeros, porque sabía que estaba siguiendo el rumbo correcto, incluso cuando no comprendía cada giro del camino. Había aprendido a confiar, a obedecer, y ya no necesitaba tener todas las respuestas,
porque estaba conectado a la fuente de toda sabiduría. Un hombre que adopta esta perspectiva no deja de esforzarse. Por supuesto que no. Sigue trabajando con ahínco, con disciplina, con enfoque. Pero la intención detrás de su labor es radicalmente diferente. Ya no persigue la validación ajena. Busca un propósito trascendente. Ya no intenta colmar vacíos internos con logros externos. Llena su existencia de significado intrínseco. El aplauso de la multitud deja de ser un motor, porque le basta la profunda certeza de que está obrando de manera correcta, aunque nadie más lo note. Ese hombre posee un poder auténtico, un poder silencioso, pero verdaderamente imparable. Su fortaleza no depende de lo externo, de lo que el mundo pueda darle o quitarle. Su raíz es mucho más profunda. Su energía no se consume, porque no emana solo de sí mismo, sino de algo eterno. Es fascinante cómo esta perspectiva reorganiza incluso tus motivaciones más íntimas. Muchos hombres se desgastan, día y noche, en la persecución incansable del dinero, el estatus, el reconocimiento, con la creencia errónea de que al alcanzar cierto nivel de éxito, por fin se sentirán completos. Pero el alma, esa parte profunda de nuestro ser, no se satisface con objetos materiales, no se sacia con cifras bancarias, ni con trofeos brillantes, ni con la fugaz aprobación de las redes sociales. El alma encuentra su plenitud cuando lo que uno realiza tiene un propósito que perdura, cuando lo que edifica está en perfecta sintonía con su conciencia, cuando puedes contemplar tus objetivos y saber que no solo te benefician a ti, sino que son una parte integral de algo mucho más grande. Porque si la única fuerza que te impulsa es el egoísmo, tarde o temprano te sentirás perdido. Llegarás a la cima y te encontrarás con la desoladora soledad del vacío. Por eso, ubicar a lo sagrado en primer plano no es simplemente una práctica religiosa, es una filosofía de vida que infunde un significado real y profundo a cada acción. Cuando tus decisiones brotan de esa conexión primordial, dejas de correr desesperadamente tras lo que el mundo te impone como necesario. Te liberas de la ansiedad de la comparación, de la necesidad de demostrar tu valía, de la presión constante de complacer a todos. Vives con una claridad y un enfoque inquebrantables, porque comprendes que no necesitas ser el más exitoso a los ojos del mundo. Necesitas ser fiel al llamado único que te ha sido confiado. Ese llamado es particular para cada individuo, pero todos lo poseemos. Y si lo ignoras, lo pospones o lo sepultas, puedes alcanzar el éxito externo, pero vivirás como un fugitivo interno, evadiendo tu verdadero destino. La conexión con lo divino no busca que solo seas productivo. Aspira a que seas intencional. Que cada una de tus acciones esté perfectamente alineada con tu misión. Que tu trabajo, tu familia, tus finanzas, tu liderazgo, tu tiempo, todo sea filtrado por una pregunta esencial. ¿Esto honra a lo superior? ¿Esto construye o destruye? ¿Esto refleja los valores que deseo legar al mundo? Cuando vives con esa cristalina claridad, tus pasos dejan de ser caóticos. Tu agenda no está abarrotada de urgencias inventadas. Tu corazón deja de estar dividido. En su lugar, hay una unidad, una dirección y una paz que lo unifica todo. Y ocurre algo verdaderamente extraordinario al alinear tus motivaciones con esta fuente de sabiduría. Tu creatividad se multiplica exponencialmente, tu energía se renueva de manera inagotable y tus ideas fluyen con una facilidad sorprendente. No porque de repente te hayas vuelto más capaz, sino porque estás más conectado, porque ya no luchas contra tu diseño inherente, sino que trabajas en armonía con él. Avanzas con un sentido profundo, utilizando tus talentos de la manera en que fueron concebidos, al servicio de algo trascendente. Y esto, déjame decirte, te distingue, porque mientras otros persiguen el éxito para inflar su ego, tú lo buscas para expandir tu propósito, para bendecir, para edificar, para dejar una huella que el tiempo no podrá borrar. Además,
Esta perspectiva te brinda una guía invaluable en esos momentos de profunda incertidumbre. No todo estará siempre claro. No todas las sendas estarán garantizadas. Habrá decisiones que te exigirán un salto de fe, caminos que no comprenderás en su totalidad, desvíos que no habías solicitado. Pero si te mantienes anclado, si has buscado esa guía superior antes de dar un paso, puedes avanzar incluso si no ves el mapa completo. Puedes confiar en que tu vida no es una improvisación azarosa, sino que estás recorriendo una historia que ya fue concebida con amor y un propósito inquebrantable. Y esa convicción te otorga una seguridad inmensa. No arrogancia, sino firmeza. No orgullo, sino una paz profunda que permea tu ser. Incluso tus errores y caídas adquieren un nuevo significado cuando Dios ocupa el primer lugar. Ya no los percibes como fracasos definitivos, sino como etapas necesarias del proceso. Aprendes de ellos, te levantas con una nueva perspectiva, y lo que es más importante, creces en humildad, reconociendo que no todo depende de ti. Tú cumples con tu parte, pero hay una mano infinitamente más grande que dirige el resto. Y esa comprensión te libera de la pesada carga de la perfección. Porque no estás aquí para simular una fortaleza inagotable, sino para caminar en la verdad. Y la verdad es que necesitas a lo divino, no como una opción de emergencia, sino como tu base, tu punto de partida, tu guía constante. Si realmente lo pones primero, no lo confinarás a un momento de la semana, ni lo encerrarás en un rincón de tu espiritualidad. Lo integrarás en cada aspecto de tu existencia, en tus decisiones empresariales, en la forma en que interactúas con las personas, en el uso de tu tiempo libre, en cómo respondes a los conflictos. Porque no existe un terreno neutral. O lo incluyes, o lo dejas fuera. Y dejarlo fuera es perder la perspectiva, es comprometer tu paz, es construir con fundamentos endebles. Por eso, la reorganización más significativa que puedes llevar a cabo en tu vida es esta: colocar a Dios primero, y todo lo demás, en su lugar correspondiente. Desde ahí, tu existencia se ordena, tu espíritu se fortalece, y tu camino adquiere un sentido profundo y duradero. Amigo, mi viaje me reveló una verdad innegable: el orden genuino, la paz inquebrantable y el poder real no surgen de tu control, sino de a quién se lo entregas. Poner a Dios primero reconfigura tu corazón, aclara tus motivaciones y te da una identidad y un propósito eterno que nada externo puede robarte. No esperes al vacío. Decide hoy dar ese paso. Cuéntame en los comentarios qué área de tu vida quieres alinear y comparte este mensaje con quien lo necesite.